Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido regresar a los análisis de juegos indie y el videojuego elegido es El Escudero Valiente, desarrollado por All Possible Futures y publicado en septiembre del 2024. La historia de este videojuego nos narra como si fuera un libro ilustrado las aventuras de Jota, el héroe de la tierra de Mojo, y sus variopintos amigos, quienes juntos se enfrentan al malévolo hechicero Gruñón Song. La obra continúa de manera normal como esperaríamos de una historia de esta índole, pero de repente algo sucede. La historia cambia, las cosas se ven alteradas, el mundo está cambiando, y todo porque Gruñón Song encontró algo que cambiará el giro de toda la historia, y hace que Jota y varios de sus compañeros descubran que están viviendo en un cuento. La meta de Jota seguirá siendo la misma, que es vencer a Gruñón Song, pero ahora tendrá que hacer uso de la misma extraña magia que su enemigo usa para poder alterar el cuento donde viven, e incluso salir del mismo y así poder salvar a todos los seres de su mundo y al mismo dueño del cuento. Aunque conté el detalle importante de la historia, que es el manejo mismo del cuento, y podría ser un pequeño spoiler, creo que debía mencionarlo, ya que es un punto sumamente importante del mismo gameplay, siendo que en varias circunstancias tendremos que salir al escritorio donde está el cuento, para poder alterar el mismo cuento hasta batallar en el mismo escritorio, que estará lleno de stickers, dibujos, materiales artísticos y juguetes. Pero ya centrándonos en el gameplay, El Escudero Valiente es básicamente un juego que toma mucha inspiración de los clásicos 2D de The Legend of Zelda, al ser un juego de acción y aventuras, aunque es notablemente lineal con una que otra ruta de exploración para conseguir coleccionables. Su sistema de batalla también toma de la saga antes mencionada, ya que Jota hace uso de su espada para atacar y realizar esquives o saltos, y en el transcurso del juego puede lanzar su espada o realizar ataques de caída. Hasta aquí, El Escudero Valiente puede parecer un juego de aventura sencillo y con un precioso estilo gráfico, pero este juego no es tan sencillo como parece. Como mencioné antes, al avanzar en la aventura puedes salir del libro en el que se encuentra el mundo del cuento en circunstancias y lugares específicos, y hacer uso de las diversas interacciones con el mundo real que afectan al mismo cuento, como el pasar páginas para ir a mapeados anteriores, o voltear todo el libro para hacer que ciertos objetos se muevan por su peso. También a futuro tendremos un par de sellos que tendrán otros efectos igual de interesantes con el mundo del libro, y hasta dentro de sus propias páginas podremos hacer uso del cambio de textos para alterar el escenario en un interesante sistema de puzzles. Incluso habrán niveles exclusivos fuera del libro, lo que convierte a este juego de una aventura 2D a un plataformero de acción en 3D. Junto con que el escenario cambiará en cada capítulo del juego para ser temático y relacionarse a cómo el dueño del cuento está jugando con todos los objetos que tiene. Como último detalle de este punto, también podremos mejorar nuestras armas y habilidades o comprar ciertos coleccionables con unas bombillas que sirven de moneda del juego. Pero hay algo más que tiene el gameplay de El Escudero Valiente, y puede ser de las secciones más interesantes de toda la aventura, y son los minijuegos temáticos. De vez en cuando este juego decide cambiar totalmente todas sus mecánicas y convertirse en un instante en una versión de Punch Out contra un tejón mielero, o una batalla de ritmo contra una águila metálica. Incluso hay instantes en que se convierte en un shoot 'em up bastante competente. Con todos esos detalles de gameplay y varias cosas más que no deseo revelar, El Escudero Valiente se siente como una estupenda obra que es toda una carta de amor a la historia y la industria de los videojuegos, y puede volverse de repente en algo totalmente diferente y sorprendentemente entretenido. Ahora toca hablar de uno de los puntos por los cuales muchos reconocieron este juego, además del cambio de perspectiva de un cuento 2D a un plataformero 3D en un escritorio,
siendo el precioso estilo gráfico que el escudero valiente tiene. Aunque primero debería hablar de algo que tiene mucho que ver con dicho estilo, y es el señor James Turner. Por allá en el año 2019 se lanza al mercado los juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo, siendo la octava generación de la franquicia de los monstruos coleccionables. Pues tiempo antes del lanzamiento de estos juegos se desvelaron los nuevos Pokémones de dicha generación, y algo bastante llamativo que era el nuevo director creativo para estos juegos, quien era James Turner, el cual curiosamente ya había trabajado antes en Pokémon al diseñar criaturas desde la sexta generación. Así que la guía de diseño de Pokémon había cambiado y dio origen a algunos de mis diseños favoritos de toda la franquicia, lo cual hizo que siguiera la pista del señor Turner incluso luego de su partida del trabajo con la franquicia de Pokémon en el año 2022. Con esa salida, el señor Turner cofundó una empresa de videojuegos indie llamada All Possible Futures, y aquí es donde con su nuevo equipo daría vida a las aventuras de El Escudero Valiente. Su estilo de dibujo e ideas artísticas dieron una excelente forma al proyecto, junto a un estilo gráfico que simula de forma excelente a un libro ilustrado contemporáneo. Esto formó algo muy identificable en El Escudero Valiente con su arte, y plasmó la representación de la misma idea y conceptos sobre el tema de la obra de manera perfecta. Y hablando de eso último, una de las ideas que toma como principal El Escudero Valiente es el tema de la inspiración y la motivación. Claramente, desde parte del tema de la obra, nos muestra que el mismo libro en el que J vive le otorga inspiración al dueño del libro, y eso se nota mucho más en los niveles que son en el escritorio. Lo vemos en detalles del cómo el dueño usa sus juguetes, pega stickers o dibuja cosas para jugar, y eso junto a más detalles denota lo que menciono. Y también ese detalle de la inspiración permea a los amigos de J con sus arcos personales. Todo eso le da un tinte positivo a El Escudero Valiente, y con el que se pueden sentir identificados de menor o mayor manera. Y todo es explicado para todo público, junto a una manera notablemente sencilla de comprender. Y como último punto, ya regresando al arte del juego, varias partes cambian algún detalle del estilo artístico, lo cual es bastante interesante de explorar al tomar lo que había mencionado de trasladarse fuera del libro ilustrado. Mi parte favorita de esto es que J tiene que conseguir un arma a distancia, así que debe salir de su libro y buscar una carta que hace referencia al juego de cartas coleccionables Magic the Gathering. Así que es notable que el equipo de desarrollo de este juego no solo brinda sus muestras de amor a la industria videojugable, sino a todos los ámbitos del arte gráfico que permean nuestra época actual. Habiendo dicho todo en general sobre este juego, es hora de ir a las conclusiones. El Escudero Valiente me parece una obra sumamente interesante, que puede atrapar fácilmente por su estilo gráfico y principalmente por el curioso gimmick de salir y entrar del libro ilustrado e interactuar con el mundo fuera de él. En cuanto a su gameplay, claramente no es una aventura sumamente compleja, es más medida en su curva de dificultad, pero no por ello algo exageradamente fácil. Pongámoslo como un término medio de la franquicia que les mencioné, The Legend of Zelda, que es de donde dije que toma una fuerte inspiración. Pero lo que mantiene entretenido este juego en su mayoría es el cómo desarrolla su historia y su mundo, para darnos constantemente referencias y cartas de amor a todo lo que es el trabajo creativo, otorgándonos sinceras muestras del arte gráfico hasta variadas mecánicas extras y momentos peculiares que homenajean a los videojuegos. Incluso los coleccionables artísticos que conseguimos en la aventura son preciosos al otorgarnos arte conceptual sobre el desarrollo de todo el juego, desde los conceptos originales o incluso detalles que tuvieron que quitar pero reutilizar de otra forma en el juego. En conclusión, sí,
Recomiendo completamente al Escudero Valiente, si es que buscan una aventura videojugable más clásica, y para todo público, que puede darles alrededor de unas 10 horas de juego, junto con un momento bastante entretenido y una bella expresión artística que vale la pena experimentar. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus comentarios, suscripciones, likes y compartirlo donde más puedan, ya que todo eso hará que este video sea más recomendado por esta plataforma de videos. Y si desean apoyarme aún más, pueden ayudarme con sus membresías y super gracias de YouTube, o por medio de donaciones en Patreon, que quienes me apoyen recibirán agradecimiento infinito de mi parte y varias recompensas que van desde cosillas algo curiosas y contenido exclusivo. Otra forma de otorgarme su apoyo es siguiéndome en mis otras redes sociales, a donde también pueden enviarme sus fanarts, o suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, y al Bluecast, un podcast dedicado a la serie Bluey que realizo junto a mi amigo Ender Axel. Y por último tenemos la sección de fanarts, con un precioso dibujo en pixel art realizado por Misux. Te agradezco enormemente por este genial detalle en pixelitos bien gorditos que me recuerda mucho a varios juegos indie que adoro. Y como extra de este video, deseo agradecer infinitamente a Octoriano12 por haberme regalado este videojuego por mi cumpleaños. Eres una genial persona y has hecho posible el que disfrute de este juego y realice esta reseña. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: una obra puede inspirar a otras obras, y otros autores así se motivarán a crear desde hermosas pinturas, bellas canciones, fanfics BL, fanarts de personajes embarazados y ejecutar Doom en la pantalla de una lavadora. ¡Nos vemos!